Mi nombre es Víctor Petrov, y soy el único reportero que ha documentado completamente la vida en Oymyakon, el lugar habitado más frío del planeta Tierra. Durante 6 meses viví en este pueblo de Siberia, donde las temperaturas pueden descender hasta menos 71 grados Celsius, donde 10 minutos al aire libre sin la protección adecuada significan una muerte segura por congelación. Llegué a Oymyakon en octubre de 2023, enviado por una revista científica internacional para documentar cómo los seres humanos pueden sobrevivir en condiciones tan extremas. Nada, absolutamente nada, me había preparado para lo que encontré allí en el vuelo desde Moscú hasta Yakutsk. Tomó 8 horas. Desde Yakutsk tuve que tomar un vehículo especial todoterreno para recorrer los últimos 600 kilómetros. Hasta Oymyakon. El viaje duró 14 horas a través de carreteras que no son realmente carreteras, sino senderos congelados que serpentean a través de la taiga siberiana. Durante ese viaje, mi conductor, un hombre local llamado Dmitry, me explicó las reglas básicas de supervivencia que tendría que seguir si quería regresar vivo a casa. Primera regla, me dijo mientras manejaba a través de un paisaje que parecía de otro planeta. Nunca, jamás, salgas sin al menos 3 capas de ropa. Segunda regla, siempre lleva contigo un kit de emergencia con fósforos, comida y una manta térmica. En tercera regla, si tu vehículo se descompone, quédate adentro y enciende una fogata pequeña. No trates de caminar buscando ayuda. ¿Qué pasa si alguien sale sin la protección adecuada?, pregunté. En invierno, con temperaturas de menos 70 grados, tienes aproximadamente 10 minutos antes de que tu cuerpo entre en hipotermia severa. A los 15 minutos, empiezas a perder conciencia. A los 20 minutos, estás muerto. Mientras me decía esto, miré por la ventana del vehículo. El paisaje era absolutamente desolado. Kilómetros y kilómetros de tierra congelada, árboles desnudos cubiertos de hielo y un cielo gris que parecía presionar hacia abajo con el peso de la eternidad. ¿Y en verano?, pregunté. Dmitry se rió, pero no era una risa alegre. Las temperaturas pueden subir hasta menos 10 grados. Eso es lo que nosotros consideramos clima cálido. Cuando finalmente llegamos a Oymyakon, lo primero que noté fue el silencio. No había pájaros, no había insectos, no había ningún sonido, excepto el crujido del hielo bajo las ruedas de nuestro vehículo. El pueblo consistía en aproximadamente 200 casas pequeñas, la mayoría hechas de madera, con chimeneas que expulsaban columnas constantes de humo blanco hacia el cielo gris. Bienvenido al lugar más frío, donde viven seres humanos, dijo Dmitry, mientras se detenía frente a una casa que sería mi hogar durante los próximos 6 meses. La familia que me acogería era los Volkov. Sergei, de 55 años, su esposa Ana, de 52, y su hijo adulto Mikhail, de 25 años. Habían vivido en Oymyakon toda su vida, al igual que sus padres y abuelos. Antes que ellos, Sergei me recibió en la puerta, vestido con lo que parecía ser un traje de astronauta, pero que en realidad era ropa normal de invierno para los residentes. Tío, múltiples capas de lana, una parca gruesa que le llegaba hasta las rodillas, botas que parecían pequeños tanques, guantes tan gruesos que apenas podía mover los dedos, y una gorra de piel que cubría toda su cabeza excepto los ojos. «Víctor», me gritó, porque el viento hacía imposible hablar en voz normal. «Entra rápidamente. No podemos tener la puerta abierta por mucho tiempo». Me empujó hacia adentro y cerró la puerta inmediatamente. El contraste de temperatura era impactante. Afuera hacía menos 40 grados Celsius, y adentro la casa estaba a 25 grados. La diferencia de 65 grados casi me hizo desmayar. «Esto es solo octubre»,
me dijo Ana mientras me ayudaba a quitarme las capas exteriores de ropa. En enero y febrero, cuando llegue el verdadero frío, las temperaturas pueden bajar hasta -71. -71, repetí, todavía tratando de procesar lo que había experimentado solo en el viaje desde el vehículo hasta la casa. Sí, confirmó Michael, y cuando hace tanto frío, el aire mismo se convierte en hielo. Puedes ver cristales flotando en el aire. Respirar se vuelve doloroso. Tu saliva se congela antes de tocar el suelo. Esa primera noche, mientras me acurrucaba bajo 5 mantas gruesas y aún sentía frío, me pregunté qué tipo de personas podrían elegir vivir en un lugar así. Durante las siguientes semanas, comenzaría a entender la respuesta. Los residentes de Oimiacan no son solo sobrevivientes, son maestros de la adaptación humana. Durante generaciones, han desarrollado técnicas de supervivencia que les permiten no solo existir, sino prosperar en condiciones que matarían a la mayoría de las personas en minutos. En mi primer día completo en Oimiacan, Sergei me despertó a las 6 de la mañana. Hoy aprenderás la rutina matutina, me dijo. Es la parte más importante del día porque determina si sobrevives o no. La rutina matutina comenzaba con revisar la temperatura exterior usando un termómetro especial que podía medir hasta -80 grados. A ese día marcaba -45. Buena temperatura, comentó Ana. Podemos salir por periodos cortos sin riesgo inmediato de muerte. Después de verificar la temperatura, la siguiente tarea era asegurar que la calefacción de la casa funcionara correctamente. Esto significaba verificar la estufa de leña, asegurar que hubiera suficiente combustible y revisar que todas las ventanas y puertas estuvieran completamente selladas. Una ventana mal sellada puede hacer que la temperatura interior baje 20 grados en una hora, me explicó Michael. Y una casa fría es una casa mortal. Después de asegurar la casa, venía el proceso de vestirse para salir. No era simplemente ponerse ropa, era un ritual complejo que podía tomar hasta 30 minutos. Primero, ropa interior térmica especial, hecha de lana merino. Luego, una segunda capa de ropa térmica. Después, pantalones gruesos de lana. Luego, pantalones exteriores impermeables. En la parte superior del cuerpo, el proceso era similar: camiseta térmica, suéter di lana, chaqueta intermedia. Y finalmente, la parca exterior a los pies. Requerían atención especial, calcetines de lana, calcetines térmicos encima, y luego botas especiales con aislamiento que podía resistir temperaturas de hasta -70 grados. A las manos necesitaban guantes internos de seda, guantes de lana encima, y finalmente mitones exteriores impermeables. A la cabeza se protegía con una gorra térmica, una capucha, y luego la capucha de la parca exterior. ¿Y si necesitas usar el baño mientras estás afuera?, pregunté a Sergei. Se rió. Planeas muy cuidadosamente cuánto tiempo vas a estar afuera, y si es una emergencia, buscas refugio inmediatamente. Mi primera salida al exterior fue una experiencia que nunca olvidaré. A pesar de todas las capas de ropa, el frío me golpeó como un martillo físico. El aire era tan frío que dolía respirar. Cada inhalación sentía como agujas de hielo entrando en mis pulmones. Respira por la nariz, me gritó Michael. Si respiras por la boca, puedes congelar tus pulmones. Después de solo 5 minutos afuera, mis dedos de los pies comenzaron a perder sensación, a pesar de las botas especiales. Mis ojos lloraban constantemente, y las lágrimas se congelaban en mis mejillas antes de poder caer. Suficiente por hoy, decidió Sergei. Estás temblando demasiado. Eso es una señal de peligro. De vuelta en la casa, me tomó casi 1 hora sentir mis extremidades normalmente otra vez. ¿Cómo pueden los niños ir a la escuela en estas condiciones?,
Preguntan la escuela cierra cuando la temperatura baja de -55 grados, me explicó Ana. Pero hasta ese punto, los niños deben asistir. ¿Y cómo llegan a la escuela? Caminando muy rápidamente, en grupos, parándose a calentarse en casas específicas en el camino. Durante las siguientes semanas, observé cómo los niños de Oimiacan caminaban a la escuela en temperaturas que habrían matado a cualquier niño no acostumbrado en minutos. Se movían en grupos de 5 o 6. Corrían desde una casa hasta la siguiente. Se calentaban durante unos minutos y luego continuaban. Los niños se adaptan más rápidamente que los adultos, me explicó la maestra de la escuela local, una mujer llamada Irina. Sus cuerpos aprenden a conservar calor más eficientemente, pero ¿no es peligroso? Todo es peligroso aquí, respondió. Pero la educación es importante. No podemos permitir que el frío detenga el aprendizaje. A medida que octubre se convertía en noviembre, las temperaturas continuaron bajando. -50 grados se volvió normal. -55 era considerado un poco frío. -60 empezaba a ser frío de verdad. Durante este tiempo, comencé a entender cómo los residentes de Oimiakon habían desarrollado una economía y una sociedad completamente adaptadas al frío extremo. Por ejemplo, los vehículos nunca se apagan durante el invierno, literalmente nunca. Los motores funcionan 24 horas al día, 7 días a la semana, durante 6 meses completos. Si un motor se apaga cuando la temperatura está por debajo de -40 grados, es muy probable que nunca vuelva a encender. Gastamos más dinero en combustible para mantener los autos funcionando que en comida, midillo, Dimitri. Pero sin vehículos funcionando, estamos completamente aislados. Y el aislamiento aquí significa muerte. La comida también es un desafío. Durante el invierno, no llegan suministros frescos durante meses. Los residentes deben almacenar suficiente comida para sobrevivir hasta la primavera. Comemos mucha carne congelada, me explicó Ana mientras preparaba la cena. Carne de reno, pescado y algunas verduras que preservamos durante el verano. No, se echan a perder. Echarse a perder, se rió Víctor. Afuera es un congelador gigante. La comida se mantiene perfectamente preservada durante meses. Tenía razón. Los residentes simplemente colgaban la carne afuera de sus casas, donde se congelaba instantáneamente y permanecía fresca hasta que la necesitaran. El problema no es preservar la comida continua, Ana. El problema es descongelarla lo suficiente para poder cortarla y cocinarla. Durante noviembre, tuve mi primera experiencia real con lo que los locales llamaban frío verdadero. La temperatura bajó a -65 grados Celsius. Hoy no sales, me informó Sergei esa mañana, ni siquiera para documentar. Es demasiado peligroso. Pero necesito hacer mi trabajo. Protesté. Tu trabajo no sirve de nada si estás muerto. Desde la ventana de la casa, pude observar cómo el mundo exterior se transformaba en algo que parecía de otro planeta. El aire mismo era visible, lleno de cristales de hielo flotante. Los árboles crujían constantemente bajo el peso del frío, y ocasionalmente se escuchaba el sonido seco de ramas rompiéndose. ¿Ves esa niebla?, me preguntó Mikhail, señalando hacia afuera. Sí, no es niebla. Es el aliento de todo el pueblo. Cada vez que alguien exhala dentro de su casa, el vapor de agua caliente encuentra el aire frío y se convierte inmediatamente en cristales de hielo. Era cierto. Cada casa tenía una pequeña nube de cristales de hielo flotando arriba, creada por la respiración de las personas dentro. ¿Y si alguien necesita ayuda médica urgente en un día como hoy?, pregunté. Rezamos para que no suceda, respondió Sergei sombríamente. No hay manera de llegar al centro de salud más cercano, que está a 50 kilómetros de distancia. ¿Qué han hecho en el pasado cuando alguien ha tenido una emergencia médica?
A veces mueren, dijo simplemente. Es la realidad de vivir aquí. Esa noche, mientras escuchaba el viento aullar afuera como una bestia hambrienta, comencé a entender verdaderamente el nivel de aislamiento y vulnerabilidad en el que vivían estas personas. No era solo que vivieran en el lugar más frío de la tierra, vivían completamente cortados del resto de la humanidad durante meses enteros cada año. ¿Por qué siguen viviendo aquí? Le pregunté a Ana durante la cena. ¿Por qué no se mudan a un lugar más cálido? Ana pensó durante un largo momento antes de responder. Esta es nuestra tierra, dijo finalmente. Nuestros abuelos vivieron aquí. Nuestros padres vivieron aquí. Conocemos esta tierra. Sabemos cómo sobrevivir aquí. Si nos mudáramos a otro lugar, tendríamos que aprender todo de nuevo. Pero sería más fácil, insistí. ¿Más fácil para quién?, preguntó Sergei. Para ti que vienes de un lugar cálido. Tal vez, pero para nosotros esto es normal, esto es casa. Además, añadió Michael, hay algo hermoso en vivir en el límite de lo que es posible para los seres humanos. Sabemos que somos capaces de cosas que la mayoría de las personas no pueden ni imaginar. A medida que diciembre llegaba, las temperaturas continuaron bajando. Menos 68 grados se volvió común. Y luego, una mañana a mediados de diciembre, Sergei revisó el termómetro y anunció, ¿a menos 71? ¿Es un récord?, pregunté. No, respondió. Hemos visto menos 73 antes. Pero menos 71 es lo suficientemente frío para matar a cualquier persona en 10 minutos. Ese día nadie salió de sus casas, excepto en las emergencias más absolutas. El pueblo entero se quedó adentro, esperando que las temperaturas subieran aunque fuera unos pocos grados. Desde la ventana observé algo que me perturbó profundamente. El paisaje parecía completamente muerto. No había movimiento, no había sonido, no había señales de vida de ningún tipo. Era como mirar la superficie de un planeta muerto. ¿Cómo pueden los animales sobrevivir en esto?, pregunté a Lamayu. Ria no puede, respondió Ana. Los que sobreviven tienen adaptaciones especiales. Pelaje extra grueso, capas de grasa, la habilidad de ralentizar su metabolismo. ¿Y los humanos? Los humanos sobreviven porque somos inteligentes. Construimos refugios, hacemos fuego, creamos ropa. Sin esas cosas, moriríamos tan rápidamente como cualquier otro animal. Esa noche, mientras la temperatura permanecía en menos 71 grados, experimenté algo que los locales llamaban el silencio profundo. Era un silencio tan completo, tan absoluto, que era casi físicamente opresivo. No había viento, no había crujidos, no había sonidos de ningún tipo. Era como si el mundo entero hubiera dejado de existir, excepto por nuestra pequeña casa caliente. ¿Escuchas eso?, me preguntó Michael. No escucho nada. Exactamente. Ese es el sonido del frío absoluto. Cuando hace tanto frío, incluso el aire deja de moverse. Durante los siguientes días, mientras las temperaturas se mantenían cerca de menos 70 grados, comencé a entender cómo el frío extremo afecta no solo el cuerpo físico, sino también la mente. El frío extremo te cambia mentalmente, me explicó Irina, la maestra. Te hace más cauteloso, más consciente de cada pequeño detalle. Pero también puede hacerte depresivo si no tienes cuidado, depresivo si la falta de luz solar durante el invierno, combinada con la imposibilidad de salir libremente, puede afectar profundamente el estado de ánimo. Por eso es tan importante mantener rutinas, mantenerse ocupado, mantener conexiones sociales. Tenía razón. Durante las semanas más frías, noté que me sentía más irritable, más ansioso, más propenso a pensamientos negativos. El físico creaba un aislamiento mental que era difícil de combatir. ¿Cómo manejan la depresión invernal?, pregunté. Nos visitamos mucho entre familias, respondió Ana. Jugamos juegos, contamos historias,
cocinamos juntos, mantenemos nuestras mentes activas. También bebemos mucho té, añadió Sergei con una sonrisa. El té caliente es fundamental para la supervivencia mental, tanto como física. A medida que enero llegaba, las temperaturas se estabilizaron en lo que los locales consideraban frío normal de invierno profundo, entre -65 y -70 grados. Este es el momento más peligroso del año, me advirtió Dmitri. No porque sea el más frío, sino porque es cuando las personas se vuelven complacientes. Piensan que se han acostumbrado al frío, se vuelven menos cuidadosas y cometen errores fatales. ¿Qué tipo de errores? Salen sin suficiente ropa porque solo será por un minuto, o se alejan demasiado de casa, o no llevan equipo de emergencia. Pequeños errores que en un clima normal no importarían, pero aquí te matan. Durante enero, fui testigo de uno de estos casi errores fatales. Un hombre joven del pueblo salió a revisar su vehículo sin ponerse los guantes exteriores. Estuvo afuera por solo 8 minutos, pero cuando regresó, sus manos estaban completamente blancas y no tenía sensación en los dedos. Congelación del 2º grado, diagnosticó Ana cuando lo trajeron a la casa. Unos minutos más y habría perdido los dedos. Durante las siguientes 2 horas, trabajamos para calentar gradualmente las manos del hombre. El proceso era doloroso. Gritaba mientras la circulación regresaba lentamente a sus dedos. ¿Por qué no fue al hospital?, pregunté. ¿Cuál hospital?, respondió Sergei. El centro de salud más cercano está a 50 kilómetros. En estas temperaturas, tratar de llegar allí sería más peligroso que tratar la congelación aquí. Esa experiencia me hizo entender verdaderamente lo aislados que estaban los residentes de Oymyakon. Durante los meses más fríos, estaban completamente solos, no había ayuda externa disponible. Tenían que depender completamente de sus propios recursos y conocimientos para sobrevivir. ¿Ha muerto gente por el frío?, pregunté una noche durante la cena. A la familia se quedó en silencio durante un momento. Sí, respondió finalmente Sergei. No a menudo, pero sí. Generalmente personas que cometen errores serios o que tienen emergencias médicas durante los días más fríos. ¿Recuerdas algún caso específico? Hace 5 años, un hombre mayor salió durante una tormenta de nieve cuando la temperatura era de -68 grados. Se desorientó y no pudo encontrar su camino de vuelta a casa. Lo encontramos 2 días después. ¿Y qué pasó? Murió a unos 100 metros de su casa, tan cerca que podría haber gritado pidiendo ayuda, pero el viento era muy fuerte para que alguien lo escuchara. Esas historias me recordaban constantemente lo frágil que era la vida en Oymyakon. Un error pequeño, un momento de mala suerte, una decisión equivocada. Y la diferencia entre la vida y la muerte podía ser cuestión de minutos, Ana. Medida que febrero llegaba, comencé a experimentar lo que los locales llamaban fiebre de primavera prematura. Después de meses de aislamiento y frío extremo, comenzaba a sentir una desesperación creciente por escapar, por sentir calor, por ver el sol otra vez. Es normal, me tranquilizó Ana. Todos pasamos por esto hacia el final del invierno. La clave es recordar que la primavera llegará. ¿Cuándo? Abril, tal vez mayo. Cuando las temperaturas suban a -30 grados, sabremos que el invierno está terminando. ¿-30 grados es calor de primavera? Para nosotros sí, se rió Mijail. Cuando llegue a -30, podremos salir sin tantas capas. Podremos caminar distancias más largas. Se sentirá como libertad después de meses de prisión. Durante febrero, las temperaturas comenzaron a fluctuar más. Algunos días eran solo -50 grados, lo que se sentía casi tropical después de meses de -70. Otros días regresaba el frío extremo. En uno de esos días más cálidos,
Finalmente pude hacer una exploración extensa del pueblo. Caminé con Miquel durante casi una hora visitando diferentes casas, observando cómo las familias habían adaptado sus vidas al frío extremo en cada casa. Tenía similitudes paredes, gruesas ventanas múltiples, sistemas de calefacción redundantes y almacenes llenos de comida y combustible. Pero también vi las personalidades individuales de cada familia expresadas en pequeños detalles, en decoraciones especiales, arreglos únicos de muebles, colecciones personales de libros o artesanías. «¿Ves?», me dijo Miquel, «no solo sobrevivimos. Aquí vivimos aquí. Tenemos vidas completas, familias felices, tradiciones, cultura». Tenía razón. A pesar de las condiciones extremas, los residentes de Oymyakon habían creado una comunidad rica y conectada. Se cuidaban unos a otros, compartían recursos, celebraban juntos, se apoyaban durante las dificultades. «¿Qué celebraciones tienen durante el invierno?», pregunté. «Celebramos el Año Nuevo con una gran fiesta comunitaria», me explicó. «Todas las familias se reúnen en la escuela, que es el edificio más grande del pueblo. Comemos, bebemos, contamos historias, cantamos canciones, y no es peligroso moverse entre casas durante las temperaturas extremas. Planificamos cuidadosamente. Las familias se quedan a dormir en la escuela esa noche, o nos quedamos en la casa de la familia más cercana. No arriesgamos vidas por una celebración». Durante mi última semana en Oymyakon, en marzo, las temperaturas comenzaron a subir ligeramente, solo menos 45 grados, pero después de meses de frío extremo, se sentía como un día de playa. «Esto es lo que esperamos durante todo el invierno, yo, Ana. Estos primeros días cuando puedes salir sin miedo inmediato de muerte, cuando puedes respirar profundamente sin dolor, cuando puedes caminar más de unos pocos minutos». Ese día caminé solo por primera vez durante mi estancia. Fue una experiencia liberadora después de meses de estar esencialmente prisionero del clima mientras caminaba por el pueblo. Reflexioné sobre todo lo que había aprendido durante mi tiempo en Oymyakon. Había llegado pensando que iba a documentar cómo las personas sobreviven en condiciones imposibles, pero aprendí algo más profundo en cómo las personas no solo sobreviven, sino que crean significado, comunidad y felicidad incluso en las circunstancias más extremas. Los residentes de Oymyakon no son víctimas de su ambiente, son maestros de él. Han tomado lo que podría ser considerado el lugar más hostil para la vida humana en la Tierra, y han construido no solo una existencia, sino una civilización. Cuando llegó el momento de irme, en abril, las temperaturas habían subido a menos 20. Para los estándares de Oymyakon, era prácticamente verano. «¿Volverás?», me preguntó Sergei, mientras esperábamos el vehículo que me llevaría de vuelta a Yakutsk. «No lo sé», respondí honestamente, «pero nunca olvidaré lo que he aprendido aquí». «¿Y qué has aprendido?». «Que los seres humanos son mucho más adaptables y resistentes de lo que imaginaba, que la comunidad y la familia pueden superar cualquier dificultad, y que la definición de imposible es mucho más flexible de lo que pensaba». Mientras el vehículo se alejaba de Oymyakon, miré hacia atrás al pueblo que había sido mi hogar durante 6 meses. En la distancia, las casas pequeñas, con sus columnas de humo, parecían insignificantes contra la inmensidad de la taiga siberiana. Pero sabía que dentro de esas casas vivían algunas de las personas más extraordinarias que había conocido, personas que habían dominado el arte de vivir en el lugar donde 10 minutos al aire libre pueden significar la muerte, personas que habían convertido la supervivencia en un arte y la resistencia en una forma de vida. En Oymyakon no es solo el pueblo más frío de la Tierra. Es una prueba de que los límites de la adaptabilidad humana están mucho más allá de lo que la mayoría de nosotros podemos imaginar. Y eso
más que cualquier medición de temperatura, es lo que hace que este lugar sea verdaderamente extraordinario.